¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video de mi serie La Odisea. Recuerden que me encuentro acá en Cuba. Estamos grabando un nuevo contenido para nuestro canal de todo lo que vivimos, de todas las estructuras sociales, de la Revolución Cubana, entre otras cosas. Quiero aclarar que hoy me encuentro aquí en el lugar donde estamos, que rentamos, porque pues el día de ayer pasó el huracán Rafael. Me parece que fue categoría 2 o categoría 3. Y pues desde ayer estamos aquí encerrados, guardados en nuestra casa, resguardando pues toda nuestra integridad. El día de hoy intentábamos salir a conocer un poquito más de lo que tenemos en nuestro itinerario, pero aún sigue lloviendo, sigue habiendo todos estos remanentes del huracán y pues de hecho aquí donde estamos no tenemos luz, tenemos para comer pues estoy tomando esto, comiéndome unos bollitos, es mi desayuno el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque no hay algunos lugares, están cerrados, sin luz, entonces ahorita vamos a volver a salir ya que deje de llover un poco para poder así ir a diferentes lugares que tenemos previsto, pues si ya no se puede, seguiremos aquí guardados hasta que todo esto se vaya mejorando. Pero me siento contento porque de alguna manera estoy haciendo algo, estoy estudiando, leyendo un poquito más acerca de la historia de la Revolución Cubana y todas sus estructuras. El día de hoy les traigo este nuevo libro, que como se los voy a hacer saber en un anterior video, compré en una librería unos tomos, que son 6 tomos de libros de la Revolución Cubana, específicamente del Che Guevara, y de todo lo que ellos establecen en la revolución. El día de ayer terminé de leer este segundo libro, me pareció interesante y ya comencé a leer el tercero, entonces yo creo que en estos días me voy a terminar de chutar todos estos libros y voy a estar sacando nuevo material para que ustedes lo vayan viendo en mi canal de YouTube. Igual les comparto, denle like, comenten, si tienen alguna idea, alguna otra visión de lo que yo establezco, es bienvenido, nos sirve para hacer una retroalimentación. Y antes de poder meterme al meollo del asunto, a la parte medular de este libro, quisiera hablar un poquito del Che Guevara, quién es y algunas de las cosas que hizo para llegar aquí a Cuba. El Che Guevara pues no fue un hombre ignorante, no fue un hombre que salió del vulgo sin usar este peyorativo o sin usarlo de manera despectiva, ¿no? Es una persona que estudia medicina, nace en Buenos Aires, Argentina, y desde que empieza a estudiar medicina hace algunos recorridos por Latinoamérica, empieza a visitar Chile, Colombia, el Ecuador, algunos países de allá de Sudamérica, y es ahí donde empieza a tener estos acercamientos con las personas, con la injusticia, con la pobreza, con la desigualdad social, y ahí es donde empieza ese recorrido. Termina de estudiar medicina y se va a otros países de Latinoamérica. De hecho, prácticamente él visitó toda Latinoamérica, excepto Dominica y lo que es Haití. Fueron los únicos dos países que les hizo falta visitar para poder completar lo que es Latinoamérica. Empieza a ir por los diferentes lugares, empieza a conocer las estructuras sociales, empieza a hacer revolución, empieza a tener acercamientos por Guatemala con la revolución y otros países, y esto empieza a generar en él ese deseo de poder hacer un cambio social dentro pues de las estructuras sociales de Latinoamérica. Va a México y ahí conoce a Fidel Castro Ruz, y es de ahí donde de alguna manera queda impactado por este hombre llamado Fidel Castro, que se viene para Cuba, y es aquí donde inician la revolución cubana. También es importante enfatizar que aquí en Cuba hay muchas estatuas, monumentos, calles, escuelas, en referencia tanto al Che Guevara como a José Martí. Estos dos, José Martín es un ícono dentro de Cuba, de la independencia. Cuando se independizan de España, pues es un ícono este hombre, José Martí, y posteriormente pues lo siguen otros hombres como por ejemplo Fidel Castro, todos ellos siguen los ideales de este José Martí. Posteriormente pues aquí hay todo eso en Cuba, hay estatuas, hay monumentos, todas las escuelas me comentaban que tienen que tener un monumento de José Martí para seguir recordando a ese ícono. El Che Guevara en la Plaza Revolución, ahí tienen la cara del Che Guevara, tienen algunas banderas por Cuba, tienen la boinita, la gorrita que utilizaba el Che Guevara, y es prácticamente un ícono aquí Ernesto Che Guevara.
De quién sí no tienen monumentos es de Fidel Castro. Anteriormente había leído algunos otros libros, por ejemplo uno que se llama 17 aproximaciones a Fidel, y ahí mencionaban que Fidel Castro no quería ninguna estatua, monumento el día que pues llegara a partir, llegara a morir. No quería ningún monumento, nada que se pudiera hacer referencia a él en alguna calle, en algo. ¿Por qué? Bueno, eso lo vine a investigar aquí y no hay ningún monumento, solamente hay a veces paredes pintadas, hay pancartas que dicen viva la revolución y entre otras frases que él dijo, pero hasta ahí. Pero monumentos no hay de Fidel Castro por lo mismo que él era su deseo. Muchas de las veces él esto lo decía porque no quería que su imagen se fuera degradando ante las sociedades, ante el imperialismo, porque así sucede con muchos revolucionarios que pues logran hacerles un monumento. Llega una persona y lo empieza a grafitear, lo empieza a dañar, lo empieza a maltratar, y eso era lo que quería evitarse, en este caso Fidel Castro. Por otro lado, si vemos y hacemos un análisis, Ernesto El Che Guevara, por el imperialismo, por los Estados Unidos de Norteamérica, pues se ha degradado su imagen, todo lo que él hizo, que han sacado notas, el amarillismo, las noticias, pues parten de que el Che Guevara era el matón de Fidel Castro. Entonces, desde ahí ya empiezas a ver el golpeteo de los norteamericanos, pero resulta curioso que dentro de eso ellos sacan un beneficio, porque una de las imágenes más vendidas de la revolución es la imagen de Ernesto El Che Guevara en todo Latinoamérica. Entonces ahí vemos cómo ese capitalismo, ese imperialismo, ese consumismo toma esta figura, la denigra, pero también la utiliza para hacer comercio con ella. Entonces eso era lo que quería evitarse Fidel Castro y lo que pasa con el Che Guevara. Muchas de las personas en su vida han leído, saben quién es, quizá lo ven como un rockstar, pero hasta ahí no conocen el trasfondo de lo que hizo este hombre dentro de la revolución en Latinoamérica. Posteriormente, Ernesto El Che Guevara llega aquí a Cuba, hacen todo el tema de la revolución, implementan diferentes conceptos que ya se los mencionaba en otro video, como la soberanía política, la independencia económica, conceptos del trabajo, la medicina, empiezan a ver un adoctrinamiento para con el pueblo cubano y así establecer las bases de cómo iba a estar funcionando la revolución. Posteriormente, Che Guevara se va para el Congo, se va para Bolivia y es ahí donde empieza otra revolución en Latinoamérica, pero ahí es capturado por parte de los norteamericanos, es golpeado, es humillado y lo privan de la vida. Entonces es ahí donde fue asesinado Ernesto El Che Guevara y ahí quedó todo esto. Pero más allá de todo lo que él logró hacer, implementa diferentes conceptos, que es lo que me quiero abocar y lo que vi en este libro. Por ejemplo, él habla de conceptos referente a los médicos. Utiliza el discurso, utiliza la elocuencia, utiliza pues todo lo que es la hermenéutica y la homilética para poder adoctrinar a todas las estructuras, en este caso a los médicos. Y él habla de cómo era importante el papel de la medicina dentro de los pueblos, dentro de las provincias, dentro de la ciudad, dentro del estado, para poder hacer funcionar lo que iba a ser la revolución. Entonces, él empieza a elogiar el trabajo de la medicina, pero dice que era importante hacer a un lado sus principios, porque él en un momento da un discurso a los médicos e inicia hablando que él en un principio cuando quiso ser médico, pues era su sueño, un sueño independiente, un sueño de esa autorrealización como ser humano, querer ser un buen científico dentro de la medicina, pero cuando empieza esa revolución interna dentro de él, su perspectiva cambia, ya no quiere solamente algo egocéntrico, algo que solamente iba a ser para él, sino busca a través de la medicina revolucionar para las estructuras sociales. Entonces el Che Guevara empieza con estos discursos y menciona que la gente necesita a los médicos, pero no necesita esos médicos que van con arrogancia, con ese ego por delante donde pues prácticamente van presumiendo lo que saben, sino que el pueblo cubano lo que necesita es médicos que vayan a la gente y que aprendan, que sean esos pedagogos, más allá de llegar a ser médicos primero, tienen que ser pedagogos para poder enseñar a esas personas que desconocen, que ignoran todo el tema del saber, de la sabiduría,
y así estos médicos puedan ir aprendiendo a la par con el pueblo. Es decir, su idea central de esos principios para la medicina era que el médico tenía que ir y meterse con la gente y enseñarle, y también ese médico poder aprender de esa gente. Entonces ya empieza a cambiar un discurso, empiezan a preparar estas estructuras, empieza también, por ejemplo, a crear un modelo del trabajo, a verlo desde una perspectiva diferente y plantea el trabajo como un beneficio social. Es decir, el socialismo plantea desde el Che Guevara, plantea de una perspectiva diferente el trabajo, mientras que el capitalismo ve desde otra perspectiva el trabajo. Y también lo plantea aquí en su libro El Che Guevara sobre la construcción socialista en Cuba. Por ejemplo, el Che Guevara ve el trabajo desde la perspectiva, desde la definición socialista. El trabajo es aquello que nos dignifica como seres humanos, pero que también el trabajo se debe ver como esa forma de crear, de tener creatividad, de poder innovar, de poder sacar la mejor creatividad de nosotros para el bien de la sociedad. El trabajo desde esta perspectiva socialista, comunista, se ve también desde esa idea donde pues beneficia a la sociedad, beneficia a las estructuras sociales y se hace no bajo una imposición, sino bajo la emoción de crear algo distinto para la sociedad. Así lo ve el socialismo, así lo ve desde el punto de vista del Che Guevara, mientras que el capitalismo pues te lo impone como una necesidad, como una forma de ir a hacer dinero solamente, como una forma de esclavitud. Entonces, hay dos perspectivas que el Che Guevara toca también. Había algunos otros conceptos de los cuales el Che Guevara pues va tratando. También, por ejemplo, Fidel Castro tiene otros puntos, tiene otras perspectivas totalmente diferentes y eso lo he ido aprendiendo a través de lo que he leído y lo que he visto aquí en Cuba. Por ejemplo, Fidel Castro critica mucho el imperialismo, el consumismo, el capitalismo per cápita y hay conceptos como por ejemplo el tema de la innovación. Él menciona los norteamericanos, este imperialismo, el capitalismo, el consumismo, nos vende una idea que la innovación es el camino para que las sociedades, para que los países puedan tener una mejor derrama económica, una mejor estabilidad económica. Y eso plantea pues todo este consumismo, ¿no? Pero el cuestionamiento de Fidel Castro también ciertamente están en lo correcto, pero ¿por qué cuando hablan de la innovación y nos lo venden como una mejora, pero que realmente el trasfondo de esa mejora no existe? Porque de esa mejora sacan los mejores autos, sacan las mejores medicinas, sacan los mejores innovación, pero quien solamente puede acceder a ese tipo de beneficios son la gente que tiene más dinero, son la gente que tiene más recursos, son las personas que tienen opulencia, las cúpulas más grandes que solamente pueden acceder. Es decir, venden una idea, crean una narrativa totalmente diferente a lo que es en la práctica. Es decir, la semántica es totalmente diferente. Y esos son los cuestionamientos que hace el socialismo hacia el capitalismo. Vender estas ideas consumistas, vender estas ideas como algo que van a innovar, pero siempre benefician siempre a una cúpula. Otros conceptos también, por ejemplo, era el tema de la educación. Hay temas en educación donde Fidel Castro señalaba, y también habla algo acerca el Che Guevara, donde señalaba que a veces preparan a las personas con un mismo estrategia, con un mismo método pedagógico, con una misma idea, pero son solamente ideas teóricas y no les enseñamos la parte pragmática, lo que realmente vive la sociedad, las problemáticas que se tienen en sociedad. Es decir, los hacemos pensar solamente hacia un camino que es teórico, pero hay una realidad que pasa dentro de la sociedad y no llevamos a las jóvenes, a los niños, a poder pensar en lo que realmente está pasando y se está viviendo. Son muchos conceptos que se tocan dentro de este libro que hacen pues prácticamente lo que se establece en la Revolución Cubana desde el trabajo, desde la educación, desde cómo iban a empezar a trabajar, el adoctrinamiento que empezaron a hacer para la sociedad. Y me parece que voy en el segundo tomo, hasta ahorita estos momentos me tienen excitado estos libros, todo lo que habla el Che Guevara,
todo lo que he venido asociando con lo que habla Fidel Castro en sus otros libros. Entonces voy a seguir leyendo, voy a seguir revisando toda esta información, tanto en lo teórico como en lo práctico. Les voy a traer nuevos videos y yo creo que este video ya va a salir más adelante, ya cuando esté allá en México, cuando ya esté en mi localidad. Y pues ya saben, si tienen alguna duda, comenten, es importante para poder hacer esos feedback, esa retroalimentación.